Y las disciplinas son la lingüística, la psicolingüística y la neurofisiología. Entonces, repito, ¿qué es la ciencia cognitiva? El estudio interdisciplinario de los procesos cognitivos, con la característica de que ciencia se entiende en el sentido de ciencias naturales. Es una ciencia empírica, es una ciencia experimental, no donde los modelos son a posteriori para dar cuenta de la evidencia empírica, no a priori como en ciencias sociales y ciencias humanas. La siguiente característica de la ciencia cognitiva es que estos módulos o estas modalidades cognitivas se definen como procesamiento de información. Así que el lenguaje es procesamiento de información. La memoria es procesamiento de información. Este procesamiento de información se describe con modelos computacionales y como las señales se van transformando, entonces la noción fundamental en ciencia cognitiva es la de representación. Les doy un ejemplo rapidísimo de qué quiere decir un modelo computacional y las nociones de representación. Si yo estoy hablando, bueno, ahora lo hago por micrófono, pero es igual, ustedes me escuchan, pero lo que está ocurriendo es que mi voz hace vibrar el aire. No hay sonido, el sonido no existe. Esta vibración del aire llega a sus oídos. En sus oídos, esta vibración del aire hace vibrar cierto medio líquido. Y en este medio líquido hay terminaciones nerviosas que perciben esa vibración y transmiten esa información al cerebro. Y la transmiten en forma de estímulos químicos y eléctricos. Llega al cerebro y ahí se desencadena una serie de procesos que hace que ustedes tengan la sensación, solamente eso, la sensación de que me están escuchando. Porque el sonido realmente no existe. Y de la misma manera, si ustedes me están viendo, lo que está ocurriendo es que la luz se refleja en mí, esta luz llega a su retina y de la retina se transmite al cerebro en forma de estímulos químicos y eléctricos. No es que la imagen invertida viaje y llegue al cerebro, el cerebro se reconstruye. Así que la señal se va procesando y cada etapa procesa y en cada etapa la señal se va transformando en una nueva representación. Y el lenguaje, por supuesto, todo es representaciones. Esta forma algorítmica o computacional de representar los procesos es, por ejemplo, esta, que lo habrán visto, son los modelos conexionistas o los modelos de redes neurales, que de hecho fueron propuestos por psicolingüistas, no por neurofisiólogos. Ahora los neurofisiólogos utilizan modelos de redes neurales cuando trabajan con neuronas y con células, pero las redes neurales son, según les digo, un modelo computacional diseñado o elaborado por psicolingüistas. Y más en concreto, ¿cómo procesamos nosotros la información? No voy a hablar yo de lectura, pero si lo hiciéramos diríamos lo siguiente. Cuando uno lee y ve una palabra escrita, esta palabra escrita, la luz llegó a la retina y luego en 50 milisegundos se transmitió en forma de estímulos químicos y eléctricos a la corteza visual en el lóbulo occipital. Los procesos que se desarrollan para la lectura serían, primero, el análisis en paralelo de los rasgos visuales de todas las letras. Después, la identificación en paralelo, es decir, el reconocimiento en paralelo de todas las letras. Después ya empiezan las representaciones cognitivas. Ya no son letras, ya son grafemas. Se activan en paralelo los grafemas. Después se hace un proceso de síntesis de la palabra, es decir, se ve como una unidad, y después se activa esta palabra en un léxico ortográfico o en un lexicón y luego se asocia con el sistema semántico. Esta es una forma computacional de describir el proceso de la lectura y estas son las áreas cerebrales donde se desarrolla cada uno de estos procesos. Bueno, con esto estoy ilustrando cómo se ven las cosas en el marco de la ciencia cognitiva. Así que ahora, rápidamente, después de haber hablado de lingüística y de ciencia cognitiva, de la cual lo lingüística ustedes la conocen, la ciencia cognitiva entonces es el estudio interdisciplinario de los procesos cognitivos que se describen con modelos computacionales, y ahora hablemos de la neurolingüística. Como cualquier disciplina, bueno, y recuerden, estamos en el campo de las ciencias naturales, la neurolingüística y la ciencia cognitiva pretenden formar parte de ciencias naturales, ciencias básicas, ciencias experimentales. Ahora hablo de la neurolingüística. ¿Qué cosa es? Bueno, como cualquier disciplina, la mejor forma de definirla es con su objeto de estudio y con sus técnicas. De eso voy a hablar. La neurolingüística tiene dos objetos de estudio. Por una parte, la patología del lenguaje, es decir, los trastornos del lenguaje que se presentan como consecuencia de lesiones cerebrales, y la neurofisiología del lenguaje, es decir, las bases cerebrales del lenguaje.
Las técnicas de las que se sirve para ambos objetos de estudio son dos: el método clínico y las técnicas modernas que sirven para establecer la neurofisiología del lenguaje. Voy a hablar muy rápidamente de las técnicas y después regreso a lo que es el método clínico. Las técnicas, desde los 80, también con el desarrollo de la computación y de los sistemas digitales, ha habido un gran avance en las técnicas de imagen y en las técnicas de estudio del cerebro. La primera fue la tomografía, que permitía ver el cerebro como si fuera una radiografía del cerebro. Esto que ustedes ven, bueno, es el cerebro. Esto de alrededor es el hueso. Antes las radiografías solo permitían ver el hueso, no permitían ver partes blandas. Así que con la tomografía se pudo ver el cerebro y localizar las lesiones que hay en el cerebro. Poco después surge la resonancia magnética nuclear. Tanto a los que desarrollan la tomografía como la resonancia les dieron el premio Nobel muy rápidamente, pero claro, era más que merecido. Por primera vez podíamos ver el cerebro, como lo ven acá. Estas son las imágenes del cerebro de perfil, desde la parte más superficial a la parte media. Lo mismo, estas técnicas sirven para establecer la localización de las áreas cerebrales. Y después surgen, bueno, ¿qué otras técnicas se emplean? Este es un trabajo en el que yo participé y participaron mucha gente, en la que pretendíamos estudiar las bases cerebrales de la comprensión en el nivel sintáctico, asignación de papeles temáticos. Se emplea todavía una técnica que surge a fines de los 50, que fue desarrollada por dos autores que se llaman Penfield y Roberts, en Canadá, muy famosos. Estos médicos operaban a pacientes con epilepsia intratable. La epilepsia, ustedes ya saben lo que es, y la mayoría de los pacientes, o buena parte de los pacientes, puede controlarse con pastillas y llevar una vida relativamente normal. Pero hay casos en que no se puede y los pacientes están convulsionando prácticamente 24 horas al día, así que se tienen que someter a tratamientos muy drásticos. Uno de ellos era extirpar el área cerebral donde se encuentra el foco epiléptico. Estos médicos hacían estas operaciones, pero antes de hacerlas, con la anuencia de los pacientes, quienes les permitían hacer investigaciones que consistían en lo siguiente: hacer la operación con anestesia local, la primera parte, de modo que el paciente estaba despierto, exponer el cerebro y estimular eléctricamente la corteza cerebral para ver cuáles eran las respuestas. Este fue un trabajo fundamental que permitió aprender muchísimo sobre las funciones del cerebro. Su idea era que al estimular eléctricamente el cerebro obtendrían una respuesta. En realidad lo que encontraron fue que, en relación con los procesos cognitivos, cuando se estimula eléctricamente un área cerebral que está funcionando, la función se deprime. Así que lo que ellos hacían era poner al paciente, dígame nombres de animales, perro, gato, etcétera, y ellos estimulaban diversas áreas del cerebro hasta que estimulaban una donde el proceso se interrumpía. Y entonces ellos extraían la conclusión de que esa era el área cerebral donde se estaban desarrollando los procesos relacionados con la recuperación léxica. Bueno, esta técnica se emplea. Esta técnica nosotros la utilizamos para estudiar de la misma manera, a ver en qué momento se presentaba en los pacientes alteraciones en la comprensión de la sintaxis, en lo que tiene que ver con asignación de papeles temáticos. Y bueno, esta es la corteza cerebral, estos son los electrodos que se le colocan al paciente, y estas son las áreas donde encontramos que se afectaba la comprensión sintáctica cuando se estimulaba eléctricamente. Bueno, les estoy hablando de las técnicas de investigación para establecer las bases neurofisiológicas. Esta es otra técnica. Una más es la de los potenciales relacionados a eventos o potenciales evocados. Esta técnica permite estudiar la actividad eléctrica cerebral asociada con el procesamiento del lenguaje. Esta fue mi tesis doctoral. Y entonces, esta actividad eléctrica se puede extrapolar topográficamente en un sistema de colores. La actividad eléctrica positiva es roja, la actividad eléctrica positiva es azul, y entonces miren, podemos ir viendo cómo cambia la actividad eléctrica del cerebro milisegundo a milisegundo. Ahí van 150 milisegundos después de presentar una palabra en un monitor, y ahora estamos a los 200 milisegundos. O sea, todo lo que yo dije realmente fue 50 milisegundos, que es la 20ª parte de un segundo. Un segundo hay 1000 milisegundos, y podemos ir viendo milisegundo a milisegundo cómo cambia. Y bueno, entonces esto, en el trabajo concreto que yo había hecho, otros autores utilizan esta técnica y desarrollan otras investigaciones. Veíamos en qué momento el cerebro reacciona de manera distinta a palabras o a pseudopalabras, en qué momento el cerebro tenía un patrón de actividad eléctrica diferente para sustantivos y verbos, y
en qué momento también el cerebro reaccionaba de manera distinta a palabras sin morfología flexiva o palabras con morfología flexiva. Recuerden, les estoy hablando estaba yo definiendo neurolingüística por su objeto de estudio, pero ahora estoy comenzando por las técnicas realmente. ¿Qué otras técnicas? Por ejemplo, la tomografía por emisión de positrones. Esta fue la primera técnica que surge ya casi en los 90 y fue un suceso verdaderamente espectacular cuando se desarrolló esta técnica. Por primera vez se podía ver al cerebro funcionando de esta manera. Esta técnica consiste en inyectar un medio radioactivo, inocuo, una glucosa radioactiva, y entonces en el cuerpo, esta glucosa se distribuye por la sangre en todo el cuerpo y llega al cerebro, y en el cerebro se concentra en las áreas que requieren más glucosa y más oxígeno, que son las áreas que están trabajando. Y como es un medio radioactivo, se puede detectar, así que lo que se veía era, ¿qué es esto? Es el área del cerebro que está trabajando, el área más activa cuando se está leyendo, cuando se está escuchando lenguaje, cuando se está hablando o cuando se están generando verbos. Así que se podía ver por primera vez el funcionamiento del cerebro. Bueno, después de esta hubo algunas otras técnicas, el SPECT y en la actualidad la resonancia magnética funcional, que además, como todo lo que tiene que ver con la computación, como ustedes saben, baja de precio radicalmente. Así que estas técnicas al principio eran verdaderamente carísimas. La primera, la tomografía por emisión de positrones, solo la había en unas cuantas partes del mundo porque requerían un ciclotrón para poder acelerar partículas y volver radioactiva estas partículas de glucosa para inyectarlas. Pero en la actualidad ya en México la hay, igual que la resonancia magnética funcional, así que las técnicas se han vuelto muy accesibles, como todo lo que tiene que ver con la computación. Bueno, entonces ya les había dicho que el objeto de estudio es la patología y la neurofisiología, y ya les hablé de las técnicas para estudiar el cerebro. Ahora voy a mencionar la otra técnica, el otro método, que es el método clínico, y en él se combina la lingüística y la patología. Este método es muy simple. Este método surge a fines del siglo XIX con Broca. Broca era un médico francés que viaja por Francia buscando pacientes que tuvieran alteraciones del lenguaje. Aguarda a que estos pacientes fallezcan para hacer la autopsia, y cuando hace la autopsia encuentra con que estos pacientes tenían una lesión en esta área, lo que ahora se llama el área de Broca, el área de la expresión del lenguaje. Ese es el método, simplemente hay una alteración y el lugar donde se localice la patología nos indica que es el lugar donde se desarrollaba tal función. Ese es el método clínico que sigue utilizándose, según lo vamos a ver en lo que resta de mi exposición. Pocos años después, otro autor, que es Wernicke, busca otro tipo de pacientes que no tienen alteraciones en la expresión del lenguaje, sino en la comprensión del mismo. Y cuando estos pacientes fallecen, hace la autopsia y encuentra que este es el área cerebral en el hemisferio izquierdo donde los pacientes tienen la lesión. Así que con esos trabajos de Broca y Wernicke se establece, este es el área para la expresión del lenguaje, este es el área para la comprensión del lenguaje. Algo que por supuesto antes no se sabía. Y por lo pronto, ya para los lingüistas podría empezar a haber alguna llamada de atención, así que no es lo mismo la comprensión que la expresión del lenguaje. Así que debería haber una lingüística para la expresión y otra para la comprensión, pero sobre eso vuelvo. Bueno, actualmente sabemos que hay más áreas que estas que les he mencionado de Broca y Wernicke que tienen funciones muy especializadas, pero todavía eso es una aproximación con el método clínico de manera muy tradicional. De lo que yo les voy a hablar ahora es de una aproximación muchísimo más moderna. Bueno, entonces, así surge la neurolingüística y ese es el método clínico. Pero todo lo que se sabe de medicina es de esa manera. Sabemos para qué sirve el hígado, porque sabemos cuáles son las funciones del hígado, porque hemos visto la patología y alguien en la autopsia encontró que esas manifestaciones correspondían a una lesión en el hígado. Sabemos que el apéndice no tiene ninguna función en la actualidad, porque en cambio la gente tiene un problema con el apéndice, pero no sufre ninguna otra alteración. Bueno, ¿qué pasa con la lingüística? Ahora entremos un poco más de lleno, aunque yo voy a seguir hablando de neurolingüística. La lingüística, ya todos conocemos su historia, ¿no? Desde los neogramáticos o desde los griegos, pero hay otra forma de hacer lingüística. Esta podría haber sido notada por Jacobson, quien antes de los 50
ya escribió algunos artículos que tenían estos títulos: la afasia como un tópico lingüístico, 2 aspectos del lenguaje y 2 tipos de trastornos del lenguaje, y hacia una tipología lingüística de los trastornos del lenguaje, porque es obvio que cuando se empieza a estudiar la afasia a principios del siglo XX, pues la hacen neurólogos, y por supuesto que no sabían absolutamente nada ni de lingüística ni de lenguaje, así que sus apreciaciones eran sí muy perspicaces, por supuesto, sí muy inteligentes, pero sin un aparato teórico para describir ni para reconocer ni lo mínimo. Si a ustedes cuando estudian en algún momento les costó trabajo entender la diferencia entre fonética y fonología, pues imagínense un neurólogo de principios del siglo XX, ya no digamos léxico, sintaxis, papeles temáticos, en fin. Así que el área neurofisiológica estaban perdidos absolutamente. Era un desastre la investigación en esa época. En lingüística sabemos lo que estaba ocurriendo con el auge del estructuralismo, pero Jacobson siempre fue muy perspicaz, y entonces, ya en ese momento, en estos trabajos, él a los lingüistas les decía lo siguiente: si queremos estudiar el lenguaje, tenemos que estudiar 2 aspectos de él: la adquisición y la pérdida. Era obvio, no hay otra forma de hacerlo. Los lingüistas se empecinaron en no hacerlo, en creer que se puede hacer lingüística desde un cubículo y un escritorio. Pero bueno, Jacobson ya hacía esa llamada de atención. Los lingüistas, por supuesto, no le hicieron ningún caso. Los neurólogos y los neurofisiólogos ni siquiera sabían que existía. A propósito, es interesante que el último trabajo de Jacobson que se publica de manera póstuma se llama Cerebro y Lenguaje. Es un librito muy pequeño que se llama Cerebro y Lenguaje. Así que Jacobson ya lo conocemos, era genial y fue innovador y fue fundamental en muchas áreas. En esta también. La clasificación de las afasias que se utiliza en Rusia es la de Luria, y luego se dice Luria y Jacobson, pero realmente es de Jacobson, porque Luria tampoco sabía nada de lingüística, aunque lo aprende y es un investigador genial, por supuesto, es uno de los grandes genios del siglo XX, pero esta idea de clasificar las afasias con un criterio lingüístico, concretamente distinguir alteraciones sintagmáticas de paradigmáticas, era de Jacobson. Bueno, entonces, esto que dice Jacobson a los lingüistas ni les interesa. Solo en la actualidad les interesa. Ahora sí, con el desarrollo de la gramática funcional, ahora sí, la preocupación por y la intención de entender que el lenguaje tiene que ver con cognición y tiene que relacionarse con procesos cognitivos ya es común en buena parte de la lingüística funcional e incluso de la lingüística formal. E incluso los desarrollos modernos en lingüística formal generativa, como los de Jackendorf, ya totalmente están en el marco de ciencia cognitiva y de preocupaciones por el procesamiento y de bases neurológicas. Y toda la gramática funcional moderna reconoce que hay una dimensión cognitiva y hay una dimensión neurológica y neurofisiológica que debe tomarse en consideración. Por otra parte, en el área clínica, en el área médica, en el área neurológica, las cosas eran peor. Vean lo siguiente: estos autores, Lachmitt y Woodglass, son autores reconocidísimos en el área de la afasiología. Esto es lo que ellos decían en 1971. El profesor Jacobson es quien hace alrededor de 10 años, o sea, en 1960, lo había hecho antes, pero a ellos se los había presentado en un famoso congreso que tuvo lugar en 1961. Lanzó una bomba en el campo de la afasiología. Esta bomba se llama lingüística. O sea que en 71 los neurólogos estaban impresionados de saber que existía la lingüística y a Jacobson lo llamaban terrorista o incendiario, como están viendo. Y Woodglass, que es quien está en el área, hay una prueba que es la que se utiliza en todo el mundo para diagnosticar las afasias, que es de una trivialidad pasmosa, es la prueba de Boston, que fue diseñada por Woodglass y Kaplan. Bueno, esto es lo que Woodglass decía en 1971 con respecto a Jacobson, cuando ya había publicado su prueba de batería de afasias, el Boston, para diagnosticar. Jacobson explotó una granada de mano y creó un florecimiento tremendo de interés en los acercamientos lingüísticos de la afasia que vemos en estos días. Y es que hasta 1970 no había investigación lingüística en el campo de la patología del lenguaje. Así, es decir, imagínense cómo puede ser que estudien lenguaje pero sin saber nada. Ese es el antecedente. En la actualidad ya las cosas no son de esta manera. Las preocupaciones cognitivas y neurofisiológicas son parte fundamental de la neurolingüística, de la lingüística funcional, de algunas corrientes de la lingüística formal, así que ya no es, todavía cuando yo quería hacer mi tesis en neurolingüística, no se imaginan que me decían que eso era neurocosa y que eso no era lingüística y que eso no se podía hacer.
y me tuvieron un año corrigiendo mi tesis porque me faltaba reflexión teórica lexicográfica, porque yo estaba hablando de lectura de palabras. Pero bueno, estas cosas pasan y es lo que ocurre siempre con las áreas o las disciplinas que están surgiendo. Bueno, ahora sí, entramos a de lo que les voy a hablar, que es de procesamiento neurolingüístico. El método clínico, bueno, contamos con técnicas para estudiar las bases cerebrales, pero sobre todo el método clínico. El método clínico consiste en estudiar las patologías del lenguaje, localizar el área cerebral responsable para inferir que esa es el área cerebral que está deteriorada, que es el área donde está la función, pero además para aprender acerca del lenguaje. La neurolingüística no solo tiene un objeto de estudio clínico, es decir, su función es diagnosticar diagnosticar a los pacientes, analizar, entender lo que ocurre con ellos para programar la terapia, pero también se incluye en el marco de la investigación del lenguaje porque es una forma de entender lo que es el lenguaje a partir de disociaciones, como las que pudieron haber establecido Broca y Wernicke. Si hay alteraciones en la expresión que preservan la comprensión y lo contrario, eso quiere decir que hay procesos cognitivos distintos, unos asociados con la expresión, otros con la comprensión, con la lectura, con la escritura, etc. Así que la descripción de los procesos y las categorías lingüísticas empiezan a tener un sustrato solo si empiezan a tener un fundamento empírico en esta área, solo si tienen un sustrato neurofisiológico. Si no, solamente es el trabajo exquisito o erudito, que, bueno, tiene por supuesto, su campo de interés, tiene su propia disciplina, pero en esta solo va a poder incluirse aquello que tenga una dimensión empírica. Les voy a presentar videos de pacientes. Estos pacientes tienen alteraciones lingüísticas específicas, son videos muy breves. Tengo la autorización de ellos para presentarlos porque, bueno, son casos clínicos y este es un foro académico. Y en ocasión, estos pacientes es gente normal que tiene la desgracia de haber sufrido una lesión cerebral. Como consecuencia de esta lesión cerebral, tienen alteraciones del lenguaje, específicas del lenguaje. Ellos conservan todo su sistema cognitivo. Estos pacientes se levantan, se visten, llegan solos al hospital, solo que tienen alteraciones del lenguaje. Es la única dimensión cognitiva que se afecta, que de hecho es el apoyo para las teorías modulares de la mente. Es decir, los pacientes tienen problemas de memoria, pero no de lenguaje, o tienen problemas de lenguaje, pero no de memoria. En fin, bueno. Estos pacientes sufren alteraciones del lenguaje, que son las que nosotros vamos a ver para ilustrar un modelo de procesamiento neurolingüístico. Les adelanto lo siguiente, es decir, bueno, estos pacientes han tenido una desgracia, es decir, es gente normal que ha tenido la desgracia de sufrir una lesión cerebral y tener alteraciones del lenguaje. En ocasiones, las manifestaciones lingüísticas de ellos pueden provocar hilaridad. Lo entiendo, pero traten ustedes de ver esto, no por el aspecto simpático, sino por el aspecto dramático. Es decir, no son casos que provoquen risa, sino son casos que realmente provocan angustia y deben provocar empatía, porque es gente normal que está sufriendo una desgracia. Entonces, algunas de las manifestaciones pueden parecer, es decir, son simpáticas y entiendo, a cualquiera le hacen gracia, pero bueno, ya estamos apercibidos de esto, que es, bueno, veámoslo como que es una manifestación patológica. Bueno. Por ejemplo, ¿qué es hablar de expresión o de comprensión en un modelo de procesamiento? Yo voy a hablar sobre todo de la expresión, pero les voy a ilustrar un poco lo que es la comprensión. Digamos, grosso modo, que la comprensión es esto. Vamos de una palabra, analizamos sus rasgos fonéticos, tal vez a partir de estos rasgos fonéticos identificamos fonemas y luego identificamos la palabra. Hay alguna suerte de evidencia de que las unidades pueden ser mayores, más bien léxicas, y que no necesitamos de un parsing discreto de los fonemas. Pero bueno, en cualquier caso llegamos a la palabra, la asociamos con su significado, y luego esta palabra le damos otro significado ya en un contexto sintáctico, textual, discursivo, pragmático, etc. Digamos que ese es el proceso descrito de una forma algorítmica. Vamos a ver cómo funciona esto. Con purificación de esto, su objeto, ¿dónde está el peine? ¿Nosotros? Ajá. No. ¿Con foto? ¿Con foto? ¿Qué? ¿Foto?
Enséñame el peine, por favor, en purificación. ¿El otro? Sí, tú el peine. Ah, sí, mi pan. No, el peine. Sí, así es uno. Mira. Sí. Mira, ¿con qué te peines? Sí, a veces. A ver, ¿Con qué? ¿Dónde está? Ajá. Mira. A ver, permíteme. El peine, ¿Cuáles son los otros? ¿Cuáles? los lentes, ¿dónde están en purificación? Y a ver, después a nosotros, sí, nosotros, a veces. ¿Cuáles son? Sabrosura. Trate de escucharme. Ajá. Levante su brazo. Ajá. ¿Así yo? Levante su brazo. ¿Yo? Sí. Sí. No, usted no. Levante su brazo. Sí, lo hacemos, pero no todo, no quieren. Su brazo izquierdo, levántelo. ¿No todo? ¿Así? El brazo nada más. Sí, mira, todo, más que nosotros. A ver, cierre sus ojos. Ábralos. Abra su boca. ¿Sí? Su boca. No, sí. Su boca, ábrala. La boca, ábrala. Sí, como, Cierre sus ojos otra vez. sí, como no, sí. Bueno, es un paciente con alteraciones en la comprensión, que son evidentes, pero es interesante porque algunas cosas sí las comprende y otras cosas no las comprende. Entonces, el paciente tiene problemas con la identificación de las palabras, pero no con el procesamiento sintáctico. Así que comprende mejor verbos que sustantivos, además de que hay un procesamiento fonético perfecto. Por eso el paciente distingue cuando se le hace una pregunta, cuando se le da una orden, y en general procesaría los suprasegmentos. Así que vean, por lo pronto en lo que es la comprensión, empezamos a ver no solo diferentes etapas, sino ver disociaciones que pueden resultar paradójicas. ¿Cómo es posible que tenga problemas para la comprensión del léxico, pero no para la comprensión de la sintaxis? Don Juan, sí. Señale el objeto que yo le mencione. Escúcheme. ¿Cuáles son las tijeras? Conozco No, usted con el dedo señale lo que yo mencione. ¿Dónde están las tijeras? sí, Muy bien. sí. Los cerillos. ¿Cuáles son los cerillos? Muy bien. Muy bien. ¿Cuál es la canasta? Canasta. Deme la canasta. Muy bien. Muy bien. Otra vez. Cerillos. Muy bien. Los cerillos son los que sirven para encender fuego. ¿Con qué se enciende un cigarrillo? ¿Con qué cosa se enciende la estufa? Bueno, exactamente. Tijeras. Tijeras. ¿Cuáles son las tijeras, don Juan? Son las que sirven para cortar papel, para cortar tela. ¿Con qué corta uno? Exactamente. Muy bien, don Juan. Bueno, nuevamente una disociación, alteraciones de la comprensión, pero de repente conductas que pueden parecer paradójicas. Por eso es evidente que, imagínense a los neurólogos o los psicólogos cuando se enfrentan a pacientes como ellos, pues no entienden nada. Es decir, no es el paciente quien no entiende, sino quien no tiene un recurso lingüístico para describir y entender. Bueno, digamos que este paciente nuevamente tiene un problema con la identificación de la palabra aislada, pero la puede procesar solo de manera automática en un contexto y, por supuesto, con información pragmática. Pero todavía vamos a ver un caso más espectacular. ¿Qué es debajo? De abajo, Muy bien. de abajo es para abajo. ¿Y arriba? Arriba es para acá. ¿Cuál es la cuchara? Cuchara. La cuchara es Ajá. lo que comas. La taza. ¿La qué? La taza. La taza. La taza es esta. Muy bien. ¿Y el plato? De la taza ponga el plato. A ver, otra vez. Bueno,
también paciente con alteraciones en la comprensión, pero distintas, ¿no? En este caso no hay un problema para la identificación de las palabras ni el significado, las reconoce perfectamente, arriba, abajo, taza, pero es incapaz de procesar relaciones sintácticas. Y entonces, ¿cómo lo hace? Con una estrategia pragmática. Lo obvio es lo que él ha estado haciendo. Bueno, entonces vean, así estudiamos el lenguaje, estas son las etapas de procesamiento y esta es la información que nos dan los pacientes. De esta forma, esto que estamos viendo no se aplica a este modelo. Ustedes normalmente cuando estudian un modelo lingüístico buscan datos, buscan un corpus y a como dé lugar hacen que ese corpus se acomode a su modelo teórico. Aquí es al revés. Este modelo surge para explicar lo que hemos visto, porque esta es una ciencia empírica. Así que aquí los modelos teóricos surgen para dar cuenta, para organizar, para explicar la evidencia empírica, que es como se hacen las cosas en ciencia. Y la neurolingüística, en este caso, tanto con las aportaciones de la lingüística como de la neurofisiología, es una aproximación empírica, pues estamos en el marco de la ciencia cognitiva. Vamos a ver ahora lo que ocurre con la expresión. No sé hasta dónde me dé tiempo de llegar, pero bueno, vamos a hablar ahora de la expresión. La expresión que va desde la intención o del pensamiento hasta la codificación fonética, o en la que podríamos distinguir un procesamiento pragmático discursivo, un procesamiento pragmático dándole al lenguaje una función comunicativa, un procesamiento discursivo que corresponde a un discurso multiproposicional con mecanismos para establecer coherencia y cohesión en un marco lingüístico ortodoxo, un procesamiento sintáctico relacionado con una semántica proposicional y un procesamiento léxico, el léxico dentro de esta sintaxis. Y dentro del léxico vamos a reconocer diferentes etapas de procesamiento que son estas. No las explico ahora porque luego las voy a tratar de ilustrarlas con lo que les presento. Vamos a comenzar. Oye, ¿cómo cuánto gana el impuesto? El 28%, todos ganamos el 28% en el periódico. Ahí sí ganamos el 28% en el periódico. Cuando no, pues, ahí tienes que cuidarse, pero ahí el 28% todos cuidamos en el periódico. Ahí sí. Acá me dije, ay, muchos tacos. No, mi hermano ha ayudado bastante. Un día de eso sí está aquí en Mazatlán, ahí, cuando ve ahí la cagada, ahí luego lo picamos y ahí conocemos a mi hermano, ahí sí. Bueno, ahora vamos a ver otro caso. Después él está atravesando después él está atravesando después él está atravesando donde hay mucho tráfico. Bueno, entonces vean, dos casos completamente distintos. El primer paciente parece que no deja de hablar, le pregunta a uno cuánto ganan y repite 1000 veces 28%, 28% y nos cuenta otras historias. Y otro paciente, en cambio, que le lleva prácticamente 1 minuto y medio construir una frase. Y todo lo que él habla le requiere ese mismo
ese mismo esfuerzo, este esfuerzo angustioso, aunque en ambos casos vemos que, bueno, por supuesto las dimensiones fonética, fonológica, léxica, sintáctica han estado conservadas, pero ha habido problemas. En este caso, en la función comunicativa no tanto, pero sí en el procesamiento discursivo, en la parte que tiene que ver con la planeación, que es la participación de los lóbulos frontales, que también guían nuestro lenguaje. ¿Qué es lo que hace que ustedes en algún momento se callen cuando alguien les hace una pregunta? ¿Qué es lo que hace que ustedes se tomen 20 segundos o 45 segundos para responder una pregunta? Lo hacemos de modo automático, claro, ya sabemos, todo el lenguaje es automático, todo está automatizado. Pero, ¿qué es lo que hace que ustedes actúen de esta manera? La participación de los lóbulos frontales. Sí, una lesión en los lóbulos frontales podría ser, por ejemplo, que no sepan cuándo callarse y que cuando les hacen una pregunta y ustedes enseguida tienen en la mente 1000 ideas a la vez, no puedan concentrarse en una sola o les parezca que todas son igualmente relevantes y pertinentes y las digan todas, como el primer paciente. O que, por el contrario, tengan tantas ideas que no puedan elegir una sola, tengan tantas ideas que no puedan programar la construcción de una sola frase y entonces nos encontramos con lo que pasa con el segundo paciente. Vamos a ir de los aspectos más generales a los más concretos. Todavía vamos a ver otro caso. Ya estamos grabando, señor. Muy bien. Solo quería que conversáramos. De repente surge. En una conversación... No, No. tengo que estar callado. Sí. ¿Sería algo así? No. 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 ¿Usted ha pensado de qué se trata? No, para nada. Bueno, es que además no tiene ninguna importancia. ¿No? Pues yo creo que no. Se lo había comentado la vez anterior. ¿Cuánto tiempo llega a estar haciendo eso? No, pues son segundos, ¿no? Uh-huh. Escaparinga sarandandanga la cuescavinga del chambais. Y no pusunga las ungambigias del camango del zumbambengo. Me escarringa zarambambango de la zumbeca del escabagio. El uchurunga del descambini la perinda del pacables. No vacarringa la mascamunga ni sembamblenga el tangandango. No huascarregia la pecambogia ni quembango sarambandinga. Barambambes y pulmambenga de chupamblis. Y guajandanga sarambambinga churungandenga de chacambango. Bueno, impresionante, ¿verdad? Entonces, si habían leído a Borges o a Cortázar y sus juegos con el lenguaje, la realidad siempre supera la fantasía, no cabe la menor duda. Bueno, en este caso, un problema pragmático, un problema de lenguaje como función comunicativa y un lenguaje como el que ustedes han visto, como si fuera un lenguaje inventado, como si fuera una lengua muerta, además muy poco parecida al español, es decir, realmente no es un lenguaje como se construiría con un sistema del español. Bueno, en este caso es un problema en esta parte, del lado derecho, que hace que surjan incontroladamente procesos lingüísticos, pero de este tipo, una construcción, una buena entonación, buenos suprasegmentos, pero una gramática y un léxico y una estructura fonológica verdaderamente extraña. Bueno, todos estos casos, les repito, los pacientes tienen una vida normal, su inteligencia es absolutamente normal, solo tienen problemas con la expresión, y estos son aspectos muy generales que tienen que ver con lo pragmático, con lo discursivo, con la participación de los lóbulos frontales, todavía un poco inespecífico en relación con el lenguaje, pero ahora vamos a ver cosas más concretas. Después de el señor apretar más de las cuerdas más y el niño está más subir más la llanta. Después de subir un paseo más cerquita más y
el Señor y el talachera más. Bueno, recuerden, ya les presenté algunos casos con alteraciones en la comprensión, ahora estamos con alteraciones en la expresión y bueno, en este caso resulta evidente, es un problema en procesamiento sintáctico. No se construyen oraciones, se recupera léxico, no se conjugan verbos, no hay palabras de función, solo hay palabras de contenido. Bueno, ahora sí, vamos a ver de manera más específica el procesamiento léxico, solo lo que tiene que ver con la recuperación de las palabras. Cuando nosotros hablamos, estamos recuperando léxico, estamos recuperando los nombres de las cosas. Vamos a ver cuáles son estos procesos. Y este es el modelo que vamos a ver. Bueno, bien. Sí, claro. Cepillo. Muy bien. Lápiz. Muy bien. Pene. Pelota. Muy bien. Silbato. Muy bien. Bueno, ahora sí, concretamente, el procesamiento léxico consiste, digamos, recuperar las palabras. Ya les presenté de manera muy general algún tipo de procesamiento sintáctico, pragmático, discursivo, ahora lo que tiene que ver con el léxico. Este es el modelo. Partimos de una representación semántica mental y que debemos convertir en un concepto léxico-semántico, porque es una tarea lingüística. Este concepto léxico-semántico lo tenemos que asociar o convertir en un lema, o en una palabra, con toda la información de la palabra. ¿Y cómo lo hacemos? A través de un proceso de acceso al léxico y de un proceso de selección léxica en un repertorio léxico o en un léxico mental. Es decir, aquí están nuestras palabras, aquí están nuestros conceptos léxicos, semánticos, lingüísticos, y hay que acceder a este repertorio a través de un proceso de selección. El output es otra forma de representación que es el lema. ¿En dónde estaría el problema de esta paciente? No es un problema en el repertorio léxico, evidentemente. Entonces, vean, es un problema de acceso al léxico. El léxico está conservado, el repertorio léxico está conservado, pero no puede acceder a él. Así que es esta disociación o estos comportamientos los que han ido, como les decía, a permitir la formulación de estos modelos. ¿Es cosa que luego qué? O sea, vende una vez que a nosotros no. Y yo la debo, pues está muy bien, la dinero. ¿Dinero? Pues es mejor de ella. ¿Quién es ella? De mucho que usted me puede regogar usted. Si usted me puede hacer la mejor o para más, tan diferente usted, ¿eh? Hay que padre de baile, el pan si no, ahí está, en la verdad. Y la necesidad de Bacaca, allí hay idiota, ¿no? Aquí se llama, ¿no? Muy bien, don Juan Manuel. Doctor, gracias. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama eso? Como que es comer de agua. Sí, ¿y esto cómo se llama? Eso es para ver cuántos tengo de aquí, cuántos son. ¿Cómo se llama? Sí, cuántos son de todas cosas. Ver cuánto, los días. No puedo hablar así. ¿Es un re? No, lo que sí, lo que me gusta. ¿Y esto qué es? Igual es su... Me gusta bonito, vean, casi. ¿Cómo se llama? No, su nombre, sí, ese tal vez. Acuérdese. Ah, era ese, sí. Sí, no me acuerdo su nombre, sí, pero
Sí, hago un esfuerzo. De agua, de agua. Ajá. Agarrar. Es que es una pluma fuente. Bueno, entonces, vean, en este caso, la alteración del paciente, ¿en dónde estaría? ¿En el repertorio? Sí, sí sería en el repertorio, es decir, ha cubierto todo esto y sí puede acceder. Lo que pasa es que ha perdido las palabras, por eso no le ayuda la facilitación. Entonces, vean, si hablamos de procesos léxicos en el acto de la expresión, por lo pronto podemos distinguir entre lo que tiene que ver con el acceso y lo que tiene que ver con el propio repertorio, con el propio almacenamiento. Se puede alterar por una lesión cerebral o bien el repertorio, como en estos casos, o bien la capacidad de acceder a él, como en el caso de la paciente anterior. Usted dígame, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a ver. ¿Cómo se llama eso? Sí. ¿Qué son? Es un hábitat ¿Para qué sirve? conectado por el Batman. Muy bien. ¿Otra vez? Otra vez para una sol o sal a otros bitomentos. Quiero que usted me diga cómo se llama esto. ¿Cómo se llama? Es una héliga de cento de mujer. ¿Para qué sirve? Para la bache, la corca, el pocroto, algo así. Fíjese bien, se llaman habitaciones. Son unos lentes. Vitamina, lentes, algo así. Muy bien. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? Es un burlador de choto, de cheto, de algo así. No tengo idea, es como más o menos. ¿Para qué sirve? Es el trabajador de papas, algo así. Muy bien. Sí, se utiliza. ¿Qué es esto? Esto es una pistola para usarse. Perfecto. Ya, fija acá. Ay, cálmese, eche lo que traiga. Y así, ¿no? Bueno, problemas también en la expresión, problemas específicos en el léxico, pero distintos a los de los pacientes anteriores. ¿En dónde estaría su problema? En la selección. Es decir, el paciente es capaz de acceder al repertorio léxico, surgen las palabras, tiene un repertorio léxico, de hecho, amplio, es decir, hemos notado que tiene palabras, pero no las está seleccionando, está surgiendo cualquier palabra. Así que nosotros normalmente nuestro proceso es este, y lo hacemos de manera automática, de manera normal, pero una alteración cerebral puede provocar un deterioro en alguna parte del proceso, y entonces surge este tipo de manifestaciones. ¿Qué es lo que hace que uno no diga una palabra por otra, aunque de vez en cuando nos ocurre? Bueno, pues que estamos recuperando el léxico con un proceso de selección. ¿Qué es lo que hace que en ocasiones nosotros tengamos la palabra en la punta de la lengua? Bueno, pues que en ese momento tenemos un problema de acceso. Si tenemos la palabra, pero no podemos acceder a ella. ¿Y qué es lo que hace que nosotros en ocasiones simplemente perdamos la palabra? Porque no la aprendimos en algún momento, la utilizamos, la hemos dejado de utilizar y ya no la tenemos. Bueno, entonces se ha perdido una palabra del repertorio léxico. Así que el proceso de la expresión lo podemos descomponer de esta parte. Les repito, no es un modelo teórico a priori, es el modelo que ha surgido para dar cuenta de esto. Estos modelos están muy inspirados en trabajo de psicolingüística, concretamente en un autor muy importante que es Levelt. Él en los años 90 escribió un libro muy famoso, trascendental, que se llama Speaking from Intention to Articulation, que ha sido la base de muchos de los modelos modernos. Sin embargo, ese era un modelo absolutamente teórico y él, con mucha perspicacia en la introducción, lo decía: simplemente estoy tratando de integrar teorías, pero en este momento no estoy ofreciendo evidencia de patología ni de bases cerebrales. Bueno, ahora estos modelos se han ido adaptando con la experiencia y con el aprendizaje que da
el estudio de estos pacientes. Les decía, estos pacientes se diagnostican y se les programa terapia. Así que requerimos un modelo teórico, porque la terapia no puede ser igual para todos los pacientes que hemos estado viendo. Pero además estamos aprendiendo realmente algo acerca del lenguaje. Y ahora sí tenemos la certeza de que las cosas son así, porque esto que les estoy presentando a ustedes es la evidencia teórica que soporta este modelo. Aunque no es que esta evidencia soporte el modelo, más bien esta evidencia es la que provocó el modelo. Bueno, vamos a ver otro caso. Si todo se cumpliera, habríamos llegado al lema. Recuperamos léxico, pero todavía falta mucho. Es decir, habrá que incluir la palabra en un contexto sintáctico, pragmático, discursivo. En fin, sabemos que faltan cosas. Y además, nosotros recuperamos la palabra, pero cuando recuperamos una palabra como perro, no solo recuperamos la palabra, sino también toda la información lingüística relacionada con la palabra. Ese es el lema, la información lingüística que nosotros tenemos acerca de la palabra, que después este lema ya lo asociaremos, más un repertorio morfológico que también tenemos, nos permitirá hacer una codificación morfológica. Así que nosotros recuperamos la palabra, pero también sabemos cómo forma su aumentativo, su diminutivo, cómo forma sus derivativos, cómo se conjuga ese verbo en particular. Así que una cosa es recuperar la palabra, pero además recuperamos toda la información lingüística, toda la información relevante para utilizar esa palabra para concluir en un morfema. Veamos. Es un martillo, un lápiz, una flor, o sea, sí le dicen flor, ¿no? Rosa, una pluma, un cepillo de dientes para dientes, grapar, ¿no? Grapador, ¿no? ¿Cómo se llama? Engrapador. Dice. Me dejo un cigarro. Como me ocupo yo, la verdad, de esto. Cinero. ¿Se fue a su casa? Me un poco. Sí, ya nosotros, ya llegamos, mira. ¿Ya llegaron? Más poco, sí. Bueno, otro tipo de alteraciones para la recuperación del léxico. En este caso, sí se ha recuperado el léxico. El procesamiento léxico-semántico se ha cumplido, pero no el procesamiento morfológico. Así que en estos casos lo que hemos visto es, en todos los casos sí existe un repertorio morfológico y se ha llegado al lema. El problema ha sido la codificación morfológica. El lexema no iba con el morfema o con el gramema que seleccionó. Por eso en lugar de grapador, engrapador o cenicero, recupera la parte final, pero no la parte primera, y entonces estos pacientes pueden hacer cosas de este tipo, florista, y dicen florera, o zapator en lugar de zapatero. Así que una vez que recuperamos el lema, todavía viene otra etapa de procesamiento morfológica que además dependerá ya del todo el contexto sintáctico. Así que puede haber una codificación relacionada con la morfología derivativa, como los casos anteriores, pero también con la morfología flexiva, como el paciente que en lugar de llegamos, dice lleguimos. Nuevamente, recupera bien el verbo y recupera alguna terminación verbal, pero no la que le corresponde al verbo. Así que todavía hay es decir, si se cumple todo este proceso de la expresión, todavía viene otra parte que es la codificación morfológica. ¿Y después de que se enfermó, qué pasó? Cama, bañar. Ajá. ¿Qué hizo usted el fin de semana? ¿Qué hizo ayer, que fue domingo? El jardín, salí, mamá. Bueno, en este caso,
el problema no está en la codificación morfológica, sino en el repertorio morfológico. La paciente no tiene los morfemas que deben asociarse con los lemas particulares o con los lexemas. Por eso los verbos en infinitivo, que es lo característico de la afasia agramática. Después del procesamiento morfológico viene el procesamiento fonológico, como una etapa ulterior. Bueno, entonces en este momento recapitulo. Les decía que la aproximación es la de la ciencia cognitiva, vemos el lenguaje como procesamiento de información y describimos estos procesos con algoritmos, los describimos de una manera computacional. Esa es la manera en que se estudia, se define el lenguaje en el marco de la neurolingüística y de la ciencia cognitiva. Hemos ido de lo pragmático discursivo, luego algo de lo sintáctico, ahora hemos visto lo léxico semántico, ya también tocamos algunos aspectos relacionados con la codificación morfológica. Ahora vamos a ver todavía lo que puede pasar y todavía los procesos que tienen una base cerebral relacionados con la morfología, con la fonología. Más fuerte. Un poquito más fuerte. Una cama, una gacha, una carcha, de carcha. Muy bien. Un reloj. Okay. Esto es lo que el paciente ha dicho. En lugar de lápiz, zapper, en lugar de casa, cama, gacha, carcha, en lugar de reloj, rejor. Así que el paciente sí ha podido cumplir con toda esta etapa que habíamos visto, la léxico-semántica y la morfológica. No, Ya. Yo comía mucho, yo como mucho. Bueno, esto es lo que pasa con zanahoria, pero veamos lo que pasa con reloj. Entonces, en ella ha habido problemas no solo de selección de los fonemas, sustituye uno, sino que además ha cambiado el orden de ellos. Y muchas veces ha cambiado el orden aún sustituyéndolos, como por ejemplo cuando dice regor en lugar de reloj, no es que esta G esté en lugar de la L y esta R esté en lugar, no, sino que ha habido una metátesis, los ha puesto en desorden y además ha sustituido mal y de una manera muy convincente, no muy clara para un lingüista, ambas velares, ambas laterales, en fin. Entonces, si ustedes van a decir reloj, si yo les mostrara mi reloj y les dijera, ¿qué es esto? Dicen, reloj, parece un proceso automático, simple, elemental, pero ya vemos que lo hemos podido descomponer en múltiples etapas que se han ido cumpliendo. El hecho de que surjan automática y de manera precisa no implica que no se desarrollen. Lo que pasa es que, bueno, sí, hablamos y lo hacemos de manera automática y también caminamos y también vemos, pero son procesos complicadísimos. El lenguaje también lo es. Lo que pasa es que ahora estamos viendo en detalle, de manera discreta, cuáles son las etapas y nuestra forma de obtener esta información es analizando los casos patológicos. Esta es la enseñanza que nos dan las alteraciones del lenguaje provocadas por lesiones cerebrales. Así que esta paciente tiene problemas tanto con la selección como con la secuencia. De modo que si ustedes ya tienen en la mente que es la palabra reloj, todavía no la dicen, pero ya la tienen en la mente. Lo siguiente es, antes de que vayan a programar lo fonético, tienen que seleccionar los fonemas adecuadamente y tienen que ponerlos en secuencia. Todo esto y almacenarlo en un buffer. Vamos a ver otro caso. Pues puede usted ver en la... Polo. Ala. Fíjese bien, ¿qué es esto? ¿La ve usted por el monitor? Muy bien. Muy bien. A ver otra vez. Ma. Y. To. Ya. Muy bien, don Leopoldo. ¿Y esto? Son sha, to, to. ¿Otra vez? Sha,
to. Muy bien. ¿Y esto? Son pala. No, a ver, martillo. Vale. Tío. ¿Otra vez? Tito. ¿Para qué sirve, don Leopoldo? Para luego. Bueno, el paciente es evidente, no tiene problemas fonéticos. Si alguien es capaz de decir para luego, puede decir cualquier cosa. Entonces, su problema está en otra etapa de procesamiento. Este es el modelo de Levelt, que tiene que ver con procesos relacionados con la silabificación y con el buffer. Quiere decir que si nosotros recuperamos el nombre, recuperamos la palabra, hay que seleccionar los fonemas, hay que ponerlos en secuencia, pero mientras selecciono y los pongo en secuencia, los tengo que almacenar. Y tengo que desarrollar un proceso de silabificación. Eso es lo que el problema que el paciente tiene. Habrán percibido que parece que estuviera tratando de pronunciar de manera discreta cada uno de los sonidos. Así que si ustedes tratan de decir la sílaba yo de martillo de manera discreta, pues les va a salir justo, o mariposa. Eso es lo que pasa con este paciente. No tiene un buffer, no tiene un retén, no tiene un almacén a corto plazo donde ir poniendo el output de los procesos de selección y secuencia y de silabificación. Bueno, este es el procesamiento fonológico. Estos pacientes cumplen toda esta parte, pero hubo un problema acá. Si todo sale bien, entonces ya tenemos la forma fonológica, pero esa todavía es una representación mental, ya sabemos, pero todavía nos falta articularla. Así que todavía nos falta el procesamiento fonético. ¿Qué le pasó? Vamos a ver. ¿Cómo? Catarro. Empezó con catarro. Dos la espalda. ¿Qué pasaba en su espalda? Cansado. Bueno, si ya en este caso la forma fonológica se recupera, todo está perfecto. Es un problema en el nivel ya fonético. Así que ya que recuperamos la palabra, sigue el procesamiento fonético. Este es un caso hay un problema de codificación fonética que tiene que ver con una lesión cerebral también en este caso. Y vamos a ver. ¿Y usted es de México? ¿De aquí? ¿De qué parte? ¿De dónde? ¿Está trabajando ahora? ¿Por qué? No puede. ¿Con quién vive? ¿Con quién? Ajá. ¿Con su esposa? ¿Con su hijo? Casa. Casa. Sí. Diga, sí. No, ya me había dicho, sí. ¿Usted se llama Isidro? Sí. Muy bien. ¿Usted se apellida Fernández? No. ¿Fuerte? No. ¿Isidro? ¿Sí se llama Isidro? Sí. Fuerte, dígame. Sí. Ok. ¿Y usted dónde nació? En México. Dígame, México. Muy bien, don Isidro. Vamos, cuente del 1 al 10. Fuerte. 1, 2, 3, 4. Bueno, hay una articulación deficiente, pero esto no explica las alteraciones del paciente. Su problema está en que no puede, tiene un problema apráxico. En el lenguaje todo es automático.
todo lo hacemos de manera automática. Pero además somos capaces de realizar tareas automáticas de manera voluntaria. O sea que lo automático lo podemos hacer de manera automática, inconsciente, pero también de manera controlada. Cuando hay una apraxia, solo se pueden hacer las cosas de manera automática, no de manera volitiva. Esto es lo que pasa con el paciente. Es como si alguien, si no lo piensa, se sube y anda en bicicleta. Pero de momento dice, estoy andando en bicicleta, ¿cómo lo estoy haciendo? En ese momento se cae. Bueno, entonces, una apraxia es la incapacidad de realizar de manera voluntaria movimientos aprendidos o secuencias aprendidas o lenguaje que sea automatizado. Esto es lo que pasa con el paciente. Él voluntariamente no puede decir sí, pero automáticamente, si no es consciente de lo que está haciendo, puede responder sí y no. No puede repetir palabras, pero ya vieron que sí puede contar del 1 al 5 como un proceso automático. Entonces, su problema tiene que ver con el procesamiento, no se ve muy bien, acá dice procesamiento fonético, ya no con los suprasegmentos, no con los suprasegmentos en la codificación fonética, sino con la praxis. Bueno, ya se me está acabando el tiempo y de todas formas los casos que siguen serían muy especializados para lo fonético. Recapitulo lo que he hecho. Traté de hablarles del procesamiento neurolingüístico en el marco de la ciencia cognitiva y de la neurolingüística. He tratado de mostrar que este es un trabajo que se hace con una perspectiva interdisciplinaria por necesidad. No puede haber una sola aproximación lingüística, ni una aproximación patológica o una aproximación cognitiva que permita dar cuenta de estos procesos. He simplificado los procesos lingüísticos. Por supuesto que si habláramos de lo pragmático, discursivo, sintáctico, léxico, morfológico, habría mucho más que decir. Bueno, ese es el trabajo de investigación que se realiza en neurolingüística. Por otra parte, he simplificado el tipo de información que proporcionan las técnicas de estudio de las imágenes cerebrales, pero bueno, esa es otra área de estudio. En general, las investigaciones son cada vez más sofisticadas tanto en lo lingüístico como en las técnicas que se emplean o bien con el método clínico. La investigación, el análisis de los casos, el análisis de los pacientes cada vez es más sutil y más sofisticado. Porque si el modelo que les presenté era largo, iba desde la intención o desde lo pragmático hasta lo fonético, cada uno de los puntos o de los módulos podría haberse diseccionado de manera más fina y esto es lo que se hace en la investigación con los pacientes. Si se ha detectado que tiene un problema en la morfología o en la praxis o en el léxico o en la selección del léxico, en fin, cada uno de estos aspectos, bueno, pues hay mucho más que decir y es ahí donde interviene entonces la lingüística y la teoría que proporciona la lingüística. Es evidente que este modelo, les decía, es un modelo en el sentido de las ciencias, es una hipótesis para explicar ciertos datos, pero no podría hacerse sin un background lingüístico. Si uno no supiera lingüística, pretender que alguien tuviera la perspicacia para analizar a los pacientes y desarrollar modelos como este, pues es imposible. Es evidente que estamos sesgados y estamos modulados en nuestra investigación por lo que se sepa de lingüística. Así que es una tarea fundamentalmente para lingüistas. Y, de hecho, no sé qué tan capaz haya sido yo de exponer el tema, qué tanto se haya comprendido. Me parece que se lo entienden siempre mejor los lingüistas que la gente del área de la patología. Si las bases neurológicas, neurofisiológicas se pueden entender, se pueden estudiar, se puede buscar un buen libro de neurología, de neurofisiología y enterarse de cuál es el campo. En cambio, cuando ellos piden, recomiéndame un buen libro de lingüística, no hay, ¿verdad? No hay nada que hacer. Nada que hacer. Sí, bueno, ¿cómo te recomiendo un libro que te permita hacer observaciones como las que yo he ido haciendo acá, que son de orden muy general? Pues puede ser un libro de divulgación que te explique qué es sintaxis, semántica, morfología, pero no te va a servir de nada. Entonces, un buen libro de fonología, pero pues, ¿qué tipo de fonología? Como no me quede en una fonología muy descriptiva, te vas a encontrar con que te puedo recomendar mejor 30 libros de fonología y de fonética. Entonces,
imposible, ¿no? Es decir, es un trabajo para especialistas en lenguaje. Son los lingüistas quienes deberían aproximarse y quienes deben colaborar en esas investigaciones. Por eso son interdisciplinarias. Un psicólogo, un neurofisiólogo, un neurólogo, alguien que haya estudiado patología del lenguaje como una especialidad, pues evidentemente no va a poder tener el manejo de la lingüística que se necesita. Porque nunca va a haber un libro de texto de lingüística, como sí lo habría de neuroanatomía o de neurofisiología. Esa es la complicación, esa es la dificultad de esta área y por eso se avanza poco a poco, pero las investigaciones son cada vez más sofisticadas, porque en este marco de ciencia cognitiva pues son eso, investigaciones interdisciplinarias y ya es el lingüista el que trae su background que le permite ver cosas que nadie más que él podría hacer. Y si es un especialista en lingüística, en sintaxis o en fonología, en una determinada línea, bueno, pues va a ser capaz de ver cosas que otro lingüista de otra área tampoco podría verlas. Ese es el marco de la investigación, entonces con esto espero haber cumplido con el contenido del tema que era procesamiento neurolingüístico, hablarles de qué es el procesamiento neurolingüístico y en este marco de trabajo que es el mío, que es el del trabajo interdisciplinario en el contexto de la neurolingüística y de la ciencia cognitiva. Muchas gracias. Gracias.